Esta mañana está con nosotros André Maurín Parra, analista económico en Monex. André, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, buen día. Muy feliz de estar con ustedes. Oye, pues bueno, la semana pasada ya conocimos el dato del Producto Interno Bruto, poquito mejor de lo que habíamos visto en la estimación. Fue una caída, si lo vemos trimestre a trimestre, no de 0.8% como estaba la estimación, sino de 0.6%. Y en cuanto a la comparación anual, un avance de 0.4% en lugar de 0.2% como se había estimado. Sin embargo, también pues vimos situaciones como la acción de calificación de Moody's, que bueno, pues degradó la calificación de México, aunque tiene perspectiva estable, luego de que Standard Poor's había puesto perspectiva negativa en la calificación de México, y con eso arranca la semana. Hoy en Estados Unidos pues no hay actividad, pero bueno, ¿cómo se ve el panorama considerando ello en esta semana para México? Empecemos con el mercado local. Bueno, pues justo la semana pasada y prácticamente en lo que hemos visto estos últimos 2 meses, el comportamiento de los mercados ha estado condicionado a esta especulación en torno a una posible resolución para la guerra. Al final de la semana pasada, vimos justo que los inversores ajustaron su exposición al riesgo a medida que Trump expresaba optimismo sobre las negociaciones con Irán, que llevó a los índices principales de Estados Unidos a cerrar la semana con ganancias, y también al petróleo a caer por debajo de los picos de las últimas jornadas. Asimismo, los mercados de renta fija a nivel mundial vienen de presentar una venta masiva hace 2 semanas, lo que elevó significativamente los rendimientos de los bonos del tramo largo de la curva. Y pues con esto podremos decir que los inversores esperan todavía más presiones inflacionarias derivadas de la extensión al bloqueo del Estrecho de Hormuz. Pero justamente creo que esta semana iniciamos con optimismo. En Estados Unidos los mercados están cerrados por el Memorial Day, lo cual pues también se está reflejado en el mercado cambiario con un menor volumen de operación. Y me parece que también pues los datos económicos de esta semana relativamente son poco importantes, o al menos no considero que vayan a ser un catalizador para los mercados. Únicamente se espera el dato del PIB y la inflación PCE en Estados Unidos, pero la atención seguirá hacia una posible tregua entre Estados Unidos e Irán. Y pues justo el día de hoy vemos que el dólar, medido a través del índice DXY, presenta un menor impulso alcista desde hace 2 semanas, lo cual también se ha reflejado en un rango estrecho para la cotización y podría derivar en un impulso alcista para sus principales contrapartes, ¿no? Esta semana yo considero que el peso mexicano podría validar los pisos de 17.15 y 17.9, o 17.09, aunque el efecto negativo de las cadenas de suministro será persistente y podría impulsar al tipo de cambios a los 17.70 para la segunda mitad del año y a los 17 18.20 para el cierre del 2026. Claro. Regresando al tema de México, pues interesante los datos de esta mañana de la balanza comercial, sobre todo porque en la exportación de manufacturas automotrices creció en abril 8.2%. Eso es positivo, sobre todo porque en la manufactura, cuando vemos el Producto Interno Bruto, ha habido debilidad, también en la construcción, que no queda retratado acá en la balanza comercial, pero es importante también. Y las no automotrices que han logrado crecer 45%, y que el volumen pues es más de 2 veces el automotriz. Estamos hablando de 49,000 millones de dólares versus los 16,000 automotrices, obviamente nada más hablando de abril. Pero también algo nos dice la importación de bienes de consumo, que creció 11% en abril. Ahí te dice que el consumo no está tan débil. Y de bienes de capital, que se reactiva por fin, 1.3% creció. Así que bueno, pues datos interesantes de la economía mexicana. ¿Cómo están proyectando ustedes el crecimiento económico 2026 después de, pues no sé si ya alcanzaron a ajustar con los datos que se dieron a conocer del PIB definitivo, y qué están viendo? Pues creo que también esto de la balanza comercial reafirma que las exportaciones que crecieron pues bastante significativo, 32.6% en términos anuales durante abril, pues refuerza la idea de que esta variable seguirá siendo el ancla de estabilidad de la economía, también del tipo de cambio y por ende de los mercados. Como bien mencionaste al inicio de la llamada, la economía se contrajo 0.6% en términos trimestrales y hace mucho más ruido si la comparamos con el crecimiento de 0.7% observado al cierre de 2025. Esto creo que también hace destacable que los tres sectores económicos presentan retrocesos y exhibe también el entorno de debilidad persistente del sector secundario, el cual representa cerca del 30% del PIB, ¿no? Algo que desde el año pasado y con los datos de inversión fija bruta, pues muestra que durante lo que resta del año
el principal reto de la economía seguirá siendo la construcción y las manufacturas. Me parece también bueno mencionar, Rodrigo, que el dato del IGAE de marzo, pues a pesar de que puntualmente mostró un crecimiento de 0,4%, el sector secundario fue el único que mostró una contracción. Entonces, justo esto se alinea con nuestra inercia de una recuperación en la actividad económica gradual, además de que consideramos que el efecto del mundial podría aportar un crecimiento entre el 0,2 y el 0,3% al PIB, con lo que nosotros mantenemos un estimado de crecimiento de 1,25 para este 2026, lo que implica una mejora respecto al 0,5% del año pasado, pero se mantiene por debajo del crecimiento potencial del 2% para el país. Claro, pues ahí con algunos riesgos a la baja, digamos, sobre todo lo que vemos en cuanto a la revisión del TEMEC, que bueno, parece que va avanzando. Ya Jameson Greer, el titular del USTR, decía la semana pasada que pues vamos a empezar con las reglas de origen, ahí no hay sorpresa. Claramente el panorama de exportaciones pues estará marcado obviamente por una debilidad del sector automotriz porque no están aplicando aranceles, mientras que pues se ve ya cierto dinamismo, como lo decíamos, en la parte de las manufacturas no automotrices que siguen siendo muy potentes y que ahí hay áreas. Quizás la parte política, digamos, pues todo este panorama de señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sí me parece un riesgo importante en esa materia y sobre todo, Andrés, si se mantiene cerrado el estrecho de Hormuz, las consecuencias económicas macro, pues evidentemente alcanzarían a todo el mundo, incluido a México, y bueno, son los factores digamos, a la baja en cuanto a la proyección de crecimiento, pero a la alza también, pues si francamente ya nadie lo está viendo, pero que se cerrara el TEMEC después de algunos ajustes, porque está claro que el 1 de julio pues no va a ser así, pues a lo mejor eso generaría más confianza en los inversionistas. Y la otra, por supuesto, que sí estamos viendo una serie de medidas del gobierno federal vinculadas a reactivar la inversión, que ha estado ralentizada pues prácticamente desde mediados del año 2024 y me podría remontar hasta incluso al 2018. Pero bueno, pues también hay factores de preocupación. En fin, un panorama muy complejo, pero has recorrido tipo de cambio, mercados de capital y pocos datos para el mercado de Estados Unidos en un entorno pues donde Irán concentra la atención de todos. André, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Excelente semana. Gracias. Ahí escuchamos a André Maurín Parra, analista económico de Inmonex.